A lo mejor usted se está preguntando cómo es esto de que el promedio de notas en un colegio súper exigente vale lo mismo que esa misma nota en un colegio donde las normas son mucho más relajadas. A lo mejor le parece injusto. Bueno, vamos a tratar de explicarlo junto a César Muñoz, él es investigador de Educación 2020 y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, César? Bien, Patricio, buenos días. Gracias por la invitación. Hay un factor que corrige esa distorsión que uno pudiera sentir como una injusticia y que de hecho ha motivado al Instituto Nacional a anunciar una especie de recurso para detener esto, pero hay un factor que lo corrige. O sea, una de las cosas importantes a destacar de este mecanismo de ranking, uso de ranking, es que es positivo en el sentido de que busca correcciones que tienen que ver con la eventual segregación que produce el uso de la PSU. Básicamente el sistema opera entregándole una bonificación de puntaje a aquellos alumnos que están por sobre, igual o sobre un promedio de notas que se compara en relación a las últimas 3 generaciones del propio establecimiento. Ya. Con eso, por un lado, se evita el problema de la competencia de los propios alumnos, cuando se está comparando su desempeño con el desempeño de sus compañeros anteriores. De ese mismo colegio y no con lo que pasa en otras realidades. Exactamente. Pongámoslo con un ejemplo. Si el promedio de notas de las últimas 3 generaciones en mi colegio es 5.8 y yo obtengo promedio un 6, voy a tener el puntaje de 5.8 más una bonificación, por esas 2 décimas más que logré. Exactamente, esa es un poco la lógica. El estar en el puntaje promedio de esas últimas 3 generaciones le entrega un 500 puntos de acuerdo a la escala PSU, a la escala de puntaje, hasta 850 si es que es el puntaje máximo de las últimas 3 generaciones. Hay una especie de bonificación. Claro. En cambio, si el alumno tiene un promedio de notas que es inferior a ese promedio de establecimiento, es en base a lo que tendría por NEM, por las notas de enseñanza media. La nota que le entregaban en el sistema, digamos, en el sistema antiguo, hasta el año pasado. César, ¿cómo lo recibieron en Educación 2020? ¿Es una medida que corrige en algo las inequidades, el saber que cuando tú estudias en un sistema como el público tienes muchos más problemas que en el sistema privado? A nosotros nos parece una buena medida. Esta es una medida positiva, por supuesto que apunta, creemos, a corregir en parte los mecanismos o elementos de determinada segregación que existe en la enseñanza media y en particular cuando esto se traspasa a la educación superior. Apunta en la medida correcta. Por supuesto que no es la solución al problema. Yo creo que hemos dicho en innumerables ocasiones también que hay que tomar medidas mucho más de fondos para hacer correcciones del sistema de educación escolar en general, completo. Pero creemos que va en la dirección correcta. Incorpora un elemento adicional que permite reducir esta segregación. Además, es importante decirlo, digamos, que de acuerdo a los estudios que ya se han realizado, este es un buen predictor, es un buen elemento que predice además buen desempeño académico en la enseñanza superior. Recordemos que esta medida ya se tomó el año pasado, el Consejo Rector estableció esta medida, utilizar el ranking de notas con un 10% de ponderación, y de acuerdo a algunos estudios preliminares que ellos ya han realizado, algunas de las instituciones, sería un buen predictor para efectos de alumnos que entran con este sistema, tienen un buen desempeño académico, incluso mejor que alumnos que han entrado con el sistema normal, por así decirlo, y apuntaría también a una buena retención en el sistema. O sea, es decir, se mantienen estudiando posteriormente en el sistema. Entonces, va en la medida correcta. Va en la línea correcta. César, todo el mundo reconoce hoy que hay un tema con la educación temprana, con la preescolar, que de hecho el otro día me retaron por decirle preescolar. Pero si habláramos solo del tema PSU, de cómo se selecciona y nos enfocáramos en este tema, que tiene que ver con la entrevista, ¿cuál crees tú que es la medida más urgente que falta después de esta corrección que se hace al aporte de la nota, en la ponderación? ¿Qué viene a tu juicio? ¿Viene una revisión de la forma en que se selecciona? ¿La PSU hoy es una herramienta moderna, válida, viable en otros países? ¿Nos hemos quedado en el tiempo en la manera en que seleccionamos? ¿Cuál es la apreciación tuya y de Educación 2020 frente a cómo se selecciona a la gente? O sea, yo creo que ha sido cuestionado en este último tiempo, obviamente, el uso de la PSU, digamos, porque se ha detectado que tiene un elemento, como decíamos antes, discriminador en la medida que los establecimientos no enseñan necesariamente con los mismos énfasis los distintos el currículum que se enseña en enseñanza media, y además porque está muy vinculado a las características socioeconómicas de los establecimientos. Entonces hay un tema con el diseño, con la construcción de la PSU. Yo creo que debería apuntar la agenda a la revisión de la prueba en sí, y además a la incorporación de nuevos mecanismos o mecanismos adicionales que permitan hacer correcciones.
Yo creo que este es un buen punto de partida. Probablemente debiéramos, o se debiera pensar, tanto por el Consejo de Rectores como por el sistema de educación universitario en general, la incorporación de otras variables, de otros mecanismos para hacer una selección mucho más eficiente. Siempre teniendo en consideración el tema académico, pero también el tema de la reducción de la segregación socioeconómica, que es un punto importante. Pero ¿dónde estarían esas...? Porque si no es la PSU y si no es una prueba, que de alguna manera igual recoge lo que aprendiste en el colegio, con esas inequidades y desventajas que en nuestro país son enormes y existen y son evidentes. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sustancia para elegir a alguien en detrimento de otro, que se va a quedar fuera? Bueno, sabemos que las pruebas como la PSU básicamente mide contenidos curriculares. Es importante a lo mejor considerar para efectos del ingreso a la educación superior y en particular en algunas carreras en la medición o la detección de algunas otras variables, como pueden ser lo que se denominan las habilidades blandas. A lo mejor es importante para determinadas carreras el medir o el detectar ese tipo de características de los alumnos y no necesariamente o no solo o exclusivamente contenidos curriculares. En el tema de pedagogía, por ejemplo, que es un tema que también se ha estado debatiendo este último tiempo y nosotros hemos hecho también varias propuestas al respecto, consideramos súper importante que el profesor o el futuro profesor no solo tenga conocimientos o habilidades importantes en temas de su disciplina y en temas pedagógicos, sino que además desarrolle otro tipo de habilidades porque va a estar al frente de en una sala de clase frente a muchos niños, el desempeño de él va a depender, va a tener un impacto importante en el desarrollo de los alumnos en el futuro, por lo tanto ahí queremos detectar una serie de otras características que son importantes y probablemente en otras carreras lo mismo. Entonces a lo mejor debemos también avanzar o que las instituciones de educación superior avancen en generar mecanismos complementarios o adicionales que permitan detectar estas características de los futuros estudiantes. César Muñoz de Educación 2020, gracias por venir a conversar ahora 7 con nosotros.